Sean bienvenidos y bienvenidas. Este video está enfocado en la materia de lenguaje y literatura. Fue creado con el objetivo de orientarte para que se te haga más fácil resolver tu guía de autoaprendizaje. Así que te invito que la tengas a la mano, ya sea de manera física o virtual. El video va dirigido a los estudiantes de 9º grado, referente a la fase 3, semana 9. Muy bien, vamos a empezar y te invito que me acompañes hasta el final. Vamos a ver la unidad número 5, dramática, producción textual. En la parte de contenido se estará viendo la producción de textos con intención literaria y la coherencia textual, calidad de información, progresión temática, no contradicción. Y en la parte de producción se realizará la redacción del final de un texto dramático. Actividad número 1. Pregunta a tus familiares cuál es el proceso que llevan a cabo cuando escriben un texto, ya sea la lista del supermercado, tareas escolares como un poema o tareas laborales como un discurso. Y luego debes anotarlo en tu cuaderno. Para ello, elabora una tabla como la siguiente. Esta tabla tiene 3 puntos a desarrollar. En la parte de familiar, debes colocar quién de los miembros de tu familia te está dando la información, ya sea tu papá, tu mamá o algún hermano. En el apartado del texto vas a colocar el texto. Puede ser cualquiera de los ejemplos que se han mencionado. En cuanto al proceso, deberás escribir cada acción que se realiza al momento de crear estos textos. Vamos a definir qué es texto. Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Sus principales características son adecuación, que se basa en el cumplimiento de ciertas normas y principios relacionadas con el emisor y receptor. También está la coherencia, que es la forma de los textos bien estructurados, y la cohesión, que esta permite que cada fase de un texto sea interpretada en relación con los demás. La siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que se considera la escritura como un proceso y cuáles son sus etapas? Cuando hablamos de proceso, nos referimos a algo que se realiza mediante pasos. Y las etapas son las siguientes. Primero tenemos la etapa de escritura indiferenciada. Es la etapa de los garabatos. Luego tenemos la etapa de escritura diferenciada. Esta ya permite que los niños reproduzcan letras por imitación. Luego tenemos la etapa silábica. Esta permite relacionar los sonidos de las palabras con su grafismo. También está la etapa silábico-alfabética. Esta permite que los niños empiecen a escribir algunas palabras. Luego está la etapa alfabética. Escriben palabras según sonido, pero carecen de conocimiento ortográfico. Luego está la precaligráfica. Escriben muy despacio letra por letra. Luego está la caligrafía infantil. Muestra más soltura al momento de escribir y domina el grafismo. Y la última etapa es la postcaligráfica. Esta etapa permite dominar la escritura
y ya escriben más rápido. Logran entender y hacer cambios en la caligrafía y empiezan a personalizarla. Actividad 2. En la producción de esta semana escribirás el final de un texto dramático. Para ello, lee un fragmento de La ratonera de Agatha Christie y presta atención a los elementos que te ayudarán a continuación con la historia, tales como los personajes, ambiente, espacios, entre otros. Cuando hablamos de los personajes, nos referimos a quienes intervienen a la presentación de la obra. Pueden ser personas o animales. En cuanto al ambiente, se refiere al escenario o espacio en el que se mueven los personajes. Y en cuanto al espacio, es el lugar en general donde se desarrolla la acción. Luego, en la guía te aparecen unas preguntas que les tiene que dar respuesta. Te voy a dar algunos conceptos básicos para que se te haga un poco más fácil contestarlas. La pregunta 1 dice, ¿cuál es el conflicto que se desarrolla en el fragmento? Cuando hablamos de conflicto, nos referimos a una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las acciones principales? Se refiere a lo más sobresaliente de todo el texto. Es como lo más importante, lo que le da mayor sentido a todo el escrito. ¿Qué tipo de características encuentras en él? Recuerda las características, trata de identificarlas y luego colócalas. La última pregunta dice, ¿por qué crees que el texto pertenece a la literatura policíaca o detectivesca? Cuando hablamos de la literatura policíaca o detectivesca, nos referimos a que su objetivo principal se constituye en la resolución de un caso. El protagonista puede ser un policía o un detective. Actividad 3. A partir de la lectura, escribe el final de la obra. Para ello, sigue los pasos que se te proponen en el cierre. Sigue las instrucciones para escribir el final del conflicto presentado. En la parte de la planificación, en tu cuaderno escribe una lista de ideas. Luego, piensa en cómo resolver el suceso presentado. ¿Cuál será la resolución del conflicto? Debes recordar que conflicto es un desacuerdo o una oposición. Determina el propósito o intención comunicativa del final. ¿Cuál será mi intención con el final de la obra? Cuando hablamos de intención comunicativa, nos referimos al hecho de entender qué es lo que nos quiere decir a través del texto en cuanto a su final. Determina qué tipo de información incluirás en el final, datos, fechas o nombres. ¿Qué personajes y datos serán necesarios para resolver quién cometió el crimen? Puedes relacionarlo con la vida real y plasmar qué tipo de personas son útiles para descubrir un crimen y quién lo cometió. Establece cuáles serán las acciones principales de tu escrito. De esta forma, tu texto tendrá coherencia textual. ¿Cuáles serán las acciones principales de cada personaje? La coherencia textual es la forma de los textos bien estructurados. Puedes elaborar un organizador gráfico que sintetice todos los elementos que incluirás en la resolución de
conflictos presentados. Recuerda que el organizador gráfico se utiliza para sintetizar la información. En la parte de textualización, escribe en formato borrador tus ideas. Un borrador es una producción que está en desarrollo y que se debe ir modificando hasta lograr la forma definitiva. Utiliza elementos del texto dramático, como diálogos y acotaciones. Diálogo es el acto de conversación de dos o más personas, y acotaciones son las indicaciones que deja el autor sobre la escenografía, decorados, música, iluminación, entre otras cosas. Casi siempre aparecen entre paréntesis y tienen tipo de letra cursiva y están al inicio de actos o escenas. Debes darle solución al conflicto presentado en el fragmento. Utiliza diferentes situaciones comunicativas del texto dramático, como diálogo, que sabemos que es el acto de conversación entre dos o más personas. También monólogo, que es un discurso que mantiene una persona consigo misma como si pensara en voz alta, y el soliloquio, que es el enunciado en voz alta de pensamientos. Luego, cuando hayas terminado de escribirlo, corrobora que cumpla con lo que planificaste. Actividad número 4. Revisión y corrección. Pide a tus familiares que lean tu texto y que señalen errores ortográficos. Pregúntales si comprenden la resolución del conflicto a partir del texto que has escrito. Vuelve a leerlo y revisa aspectos de estilo, como signos de admiración, exclamación, puntuación, así como la relación de ideas. Revisa si tu texto cumple con algunos de los elementos de la cohesión, como progresión temática y calidad de información. La progresión temática es como el mecanismo por el que se organiza el desarrollo de la información de un texto. Cuando hayas terminado la etapa de revisión, escribe la versión final de tu texto. Muy bien, espero este video te sea de mucha utilidad. Te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.